Harto estoy de que se me caiga la prótesis, de que se me mueva, que me dejen ridículo delante de los amigos. ¿Y qué hago? Vamos a hablar de cómo sujetar una prótesis removible. Bienvenidos a Avance Dental, soy el doctor Juan Carlos Sánchez. Llevas una prótesis removible y se te cae continuamente, se te mueve. Te voy a dar unos consejos para ver cómo solucionar en la medida de lo posible esta problemática, ¿vale? Ante todo, vamos primero a definir un poquito qué es una prótesis removible, aunque quien la lleva puesta sabe más o menos lo que es. Pero ¿en qué consiste? ¿Por qué se sujeta? Vale. Dependiendo de la cantidad de piezas dentales que tengamos en boca, así la prótesis funciona de una forma u otra. Es decir, cuando tenemos piezas, nuestros dientes, ponemos ganchitos, ya sabéis lo que lo lleváis, unos ganchitos que se enganchan a vuestros dientes y eso es lo que permite la retención. Pero la retención real de una prótesis debería de ser también mucosoportada, no solo dentosoportada. ¿Qué significa? Dentosoportada que se sujeta por los dientes, mucosoportada que se sujeta por la encía, por un sellado periférico, es decir, efecto ventosa. Se queda bien adherida y en el paladar conseguimos con el acrílico que se sujete un poquito mejor. Entonces, si es dentomucosoportada, esas prótesis van a ir normalmente bastante mejor, ¿vale? Ejemplo, pues tenemos aquí, por ejemplo, esta prótesis, ¿no? Es una prótesis, viene con sus ganchos, ¿vale? Tiene dos ganchitos que van a los dientes y luego tiene la parte rosita, que sería la parte acrílica que va a la encía. Esto sería la mucosoportación de la prótesis, es decir, que se soporta simplemente porque cae en la zona del paladar de la encía y hace un poquito de succión, pero lo que realmente nos va a agarrar van a ser los ganchitos, ¿vale? Entonces, si tenemos ganchos, normalmente, bueno, ya hablaremos en otra sección, hablaremos un poquito de esos ganchos, el daño que hacen los dientes y qué otros métodos tenemos para no tener que llevar estos aparatos, porque lo ideal sería que no llevara nadie portara esto, ¿vale? Hay maneras de hacerlo fijo, mucho mejor, pero estamos en el caso en personas que lleváis este tipo de aparato y queréis mejorar la situación. Si tenemos gancho, normalmente van a sujetarse mejor. ¿Cuál es el problema cuando ya no nos queda ni un solo gancho? Realmente somos un paciente edéntulo, es decir, no tenemos ni un solo diente y tenemos una prótesis completa, tipo como la que acabamos de ver ahora mismo, pero que no tiene ningún gancho, ningún tipo de sujeción dental. Simplemente se va a sujetar por la encía, por succión, básicamente. ¿Por qué se nos mueve y se nos cae esta prótesis? Puede ser por dos motivos. Uno, porque la confección de la prótesis no es del todo correcta. Es decir, si no hay un sellado perfecto en la encía, si no se hace un vacío para que eso produzca un tipo succión, y luego también la maña que tengamos cada uno para mantener esa prótesis en boca, se nos va a caer continuamente. El segundo motivo por el que se nos cae es porque realmente hemos perdido muchísimo hueso. Los pacientes que no tienen piezas dentales se le va reabsorbiendo cada vez más el hueso, porque no hay ningún material fijo que estimule ese hueso. No es lo mismo cuando tenemos un implante colocado, un tornillito y un diente. Al masticar transmitimos la fuerza a ese diente, de ese diente al implante que está dentro del hueso y al estimular el hueso lo mantenemos más o menos. Cuando ya no nos queda ni un solo diente en boca y tenemos una prótesis de quitar y poner, realmente ese hueso cada vez va menguando. Desgraciadamente es algo que ocurre a todos. Entonces, cuando hacemos una prótesis con un paciente que tiene muy poquito hueso, hay que explicarle que el sellado periférico, esa succión, no va a ser la misma. Vamos a tener que poner un paladar más grande para que intentemos hacer ese efecto de retención de la mucosa, pero es muy posible que no lo consigamos del todo. También hay muchos pacientes que dicen, no, si a mí me lo hicieron, a mí me sujetaba, pero de pronto me ha dejado de sujetar. ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando ahí realmente es que ese hueso, como os he explicado hace un segundo, se va reabsorbiendo, va cambiando la mucosa, la forma y la prótesis sigue siendo la misma. O sea, la prótesis se ajustó a esa situación inicial y ahora ha ido variando con el tiempo y ya no sujeta. Entonces, cuando nos ocurre eso, ¿qué deberíamos de hacer? O bien, si es un sellado muy defectuoso, volver a hacer una prótesis nueva, o si no, hacer lo que es un rebase. Un rebase significa que rellenamos esa prótesis con un material, lo llevamos a boca, ese material lo que hace es fijar la nueva forma de tu encía, se envía al laboratorio y se vuelve otra vez a rellenar con ese material acrílico rosita que tenemos aquí, ¿vale? Aquí están los dientes. Pues la parte rosita, la parte donde va a caer encima de la encía, se rellena con la nueva posición para que agarre un poquito más. Pero claro,
aquí tenemos el tema de que al final me han hecho 250 rebases, me han cambiado la prótesis 2 veces, se me sigue cayendo. ¿Qué podemos hacer? Pasamos a un plan B, que sería que desgraciadamente ese plan B es la mayoría, un porcentaje, no la mayoría, pero un porcentaje bastante elevado de los que portáis este tipo de prótesis, que es utilizar algún tipo de adhesivo dental. Habéis oído todos en la farmacia, pues el Corega, el Kukiden, etc, etc. Vale, ¿cómo poner ese pegamento? A veces menos es más. O sea, no es necesario embadurnar la prótesis con pegamento a saco, no es necesario, ¿vale? Realmente lo que hacemos, fundamentalmente, es colocar 3 puntitos. Si la prótesis es completa, ¿vale? Que eso se hace normalmente en prótesis completas. No se suele hacer en prótesis parciales con ganchos, como este caso, ¿vale? Cogido esta. Pero vemos en la zona acrílica, pues ponemos, esto iría así, con lo cual está la zona del paladar. Entonces colocaríamos un puntito, otro puntito en la parte lateral, otro puntito. Y esto lo llevamos a nuestra boca. Y ya está, ¿vale? ¿Qué hace este tipo de adhesivo? Aparte que se pega bien, es un adhesivo, también sella un poquito las zonas que haya un poquito más de hueco de la encía y retiene bastante bien. Bastante bien. Pero claro, depende mucho del caso. Si un paciente no tiene prácticamente hueso y no tiene casi reborde donde enganchar, pues mucho pegamento que pongas, hijo, es imposible, ¿vale? A veces sí que es verdad que cuando estamos ahí, tenemos muy poco hueso, se retiene, pues va a ser tiempo que va a durar ese adhesivo. Es decir, mientras menos sellado, menos justito esté a tu encía, pues lógicamente cuando empieza a entrar saliva, cuando empiezas a beber líquido, ese adhesivo va desapareciendo y pierde efectividad. Entonces, bueno, en un caso así, lo que hacemos normalmente, pues si por la mañana le vas a poner ese adhesivo, llega a mediodía y vamos a comer, pues a lo mejor tienes que poner otro poco, dependiendo del caso, cada 6 horas. Yo también aconsejo, en un caso que llevéis o portéis una prótesis de este tipo, pues oye, tenéis el bote grande de adhesivo, de Corega o de Kukiden en casa, y luego llevar un botecito tipo como este, una muestrecita, que vuestro dentista, si es muy amable, pues os la regala, porque esto no lo suelen dar a nosotros en clínica. Y esta la lleváis en un bolsito o en el bolsillo, y en un momento dado que notéis en un restaurante algo tal que empieza a perder aquella sujeción, pues en el baño le ponéis 2 pegotitos y tiramos para adelante. Es cierto que este tipo de prótesis están desapareciendo cada vez más, son incómodas, vosotros lo sabéis que la lleváis, ¿no? No es el ideal, ¿vale? El ideal es poner un tipo de rehabilitación dental que sea fija, ¿vale? Si tenemos dientes, pues con los dientes; si no, tendremos que colocar implantes, que son esos tornillitos que conocemos todos, que van a hueso y luego se va de forma fija. Todo lo que más se parezca a nuestro estado natural de boca, nuestros dientes son fijos, ¿verdad? Pues si una prótesis de por sí no lo es y tiene que ir sujetada con pegamento y demás, pues cómoda nunca va a ser. Os doy unos pequeños consejos sobre este tema para aquellos que no tenéis más remedio que llevar este tipo de prótesis, o aquellos que estéis en un periodo de rehabilitación, que son la mayoría de los casos que lleváis estas prótesis, que es cuando se han puesto los implantes, pues a lo mejor hay que esperar un tiempo, y mientras esos implantes cicatrizan, para no veros sin dientes, se colocan este tipo de prótesis provisionalmente. Y bueno, pues no está mal que en estos mesecitos que hay que aguantar y pasar el trance, pues oye, el adhesivo dental es una buena opción, más que nada porque se han hecho una cirugía o han puesto unos implantes, la encía sí que va a ir modificándose a lo largo de esos meses, y entonces bueno, no vas a estar mandando esa prótesis continuamente a arreglar. Entonces normalmente lo que hacemos es, con nuestros adhesivos o haciendo algún rebase en clínica, pues ir manteniéndolo lo mejor posible en boca, ¿no? Y bueno, espero que este vídeo os haya gustado, y si os ha gustado, os suscribís a mi canal o me dais algún me gusta, o bien veis mis casos clínicos en mi página web www.avancedental.com.